Amigos, de un momento a otro el Senado aprobará el proyecto de impericia médica. Además, está en discusión la eliminación de la colegiación compulsoria para la clase médica del país. Nuestro experto en salud, el doctor Roland Xavier, nos habla sobre las implicaciones de ambas medidas para los pacientes y los médicos. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Ariel. Bueno, este proyecto de impericia médica se había hablado bastante, se había hablado de los topes, se había hablado de hasta cuánto podía demandar un paciente, quién iba a asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que se ha acordado en este proyecto? Bueno, han habido una serie de enmiendas. En primer lugar, el proyecto que se llama el Proyecto de Acceso Médico, básicamente crea, entre otras cosas, un fondo que antes iba a ser un fondo que iba a nutrir a aquellas personas que hubiesen sido víctimas de negligencia médica, pero que el dinero que obtuvieron en la corte no fue suficiente para atender su problema. Ese concepto se cambió ahora y ahora el fondo va a ser como un fondo parecido al Fondo de Enfermedades Catastróficas para ayudar a pacientes pediátricos, a pacientes menores de edad, a pacientes de cáncer y a pacientes que tengan condiciones congénitas, neurológicas, etcétera. Como un acto ¿verdad?, de contribución y de buena fe social, ese fondo se va a nutrir de un dinero que van a pagar anualmente, una cuota, todos los médicos, parecido a lo que se pagan para otras cosas, hospitales y otros componentes del sistema de salud. La otra cosa bien importante es que antes se planteaba el tope a los daños únicamente no económicos, y solamente se libraba de eso aquella persona que hubiese sido víctima de lo que se llama negligencia crasa. Eso levantaba mucha suspicacia, pues porque para probar la negligencia crasa era prácticamente, decían que muy difícil o casi imposible. Entonces ahora hay tres razones por las cuales el tope no va a aplicar. Número uno, la negligencia crasa, que permanece. Número dos, cuando se provoquen a consecuencia de la negligencia, que no fue crasa, daños catastróficos, como por ejemplo nada más, pues que tú quedes cuadraplégico, parapléjico, que tengas algo muy grave, ¿no? Y cuando a consecuencia, la consecuencia sea la muerte. Lo que pasa es que no necesariamente algo muy grave, sino algo que sea que es considerado un daño catastrófico. Y eso es algo que a la parte de acá, de los médicos, pues no le satisface mucho porque le deja la puerta muy abierta para que se pueda contender y todo el mundo va a alegar que su daño fue catastrófico. En términos del macro, ¿el proyecto le satisface a ustedes como clase médica, a usted como médico? Bueno, a todos nosotros pensamos que el proyecto original era mejor y más favorable, pero ante la disyuntiva de esto o nada, definitivamente esto va a ayudar de alguna manera a que hayan más médicos dispuestos a atender pacientes en todo Puerto Rico y no únicamente en el centro médico y en los sitios donde está la cubierta del Estado. La descolegiación, ¿ustedes están a favor, en contra? Bueno, ustedes es mucha gente. Yo estoy aquí en cuanto a eso únicamente en mi carácter personal. Mira, la colegiación y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, al igual que a mi entender muchos de los otros colegios, son entidades y son instituciones muy necesarias en nuestra sociedad. El Colegio de Médicos y Cirujanos fue bien importante cuando vino la crisis de influenza H1N1, que se necesitaba un ente que pudiera reunir a todos esos médicos y eso. Mira, y dar servicio. Es una barbaridad cuando tú vienes a ver, los médicos están tan fragmentados entre sus especialidades y subespecialidades que hace falta una entidad que los una a todos. El problema es, médico que me escucha, que si no le gusta el colegio, no es el colegio, no es la institución, a lo mejor lo que pasa es que usted no participa y no tiene no está satisfecho con el liderato, pues mire, póngase a participar. Pero el problema es el liderato o es lo económico, porque hay gente que pone 1000 peros, lo económico, el liderato, no funciona para nada, no me ayuda a nada. Ariel, a nadie le va a molestar pagar un colegio para que los representen y se sientan representados. La gente le molesta pagar para no sentirse representado y para sentirse, y otras cosas que yo haría y unas enmiendas que yo pondría, ¿verdad?, en mi carácter personal, nuevamente, es que el colegio no puede estar a la merced del gobierno, de una asamblea legislativa con un tapaboca y amenazado cada vez que quiera levantar la voz en contra de algo que el gobierno haga, de que lo van a descolegiar. Mientras eso siga caminando, el colegio no va a ser efectivo.
y lo seguiremos teniendo fragmentado, como usted señala. Eso es así, pero esperamos que las cosas mejoren. Gracias por estar con nosotros, Siempre doctor. a tu orden, Ariel. Sujei. Ariel, recordándole a todos nuestros amigos televidentes que si desean conocer más información sobre los temas discutidos hoy o tiene alguna sugerencia o pregunta, que nos escriba a nuestra dirección electrónica en pantalla, sistematveinforma@suagm.edu, y también puede localizarnos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.